Vamos esta mañana a abrir nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 18, y solamente, fíjate, vamos a leer únicamente el versículo 1. ¿Está bien? Se los leo. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego de ahí, el versículo 2 en adelante, la parábola tiene que ver con un juez injusto y una viuda que pedía que se le hiciera justicia. Y lo que Jesús resalta en esta historia, en esta parábola, es que si este hombre, que era un juez injusto, que no tenía temor de Dios, según dice Jesús ahí, ¿verdad?, pudo escuchar y pudo contestar el ruego de esta mujer, lo que Jesús resalta es cuánto más podemos estar seguros que Dios es bueno y misericordioso, que Dios nos va a escuchar y va a contestar nuestras oraciones. Amén. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de 4 principios de la oración. La oración, hermanos, en nuestra vida cristiana no es importante. La oración es súper archi recontra mega importante. Es la columna vertebral de nuestra vida como cristianos. Cuando tú vas a los evangelios, cuando tú lees los 4 evangelios, tú te puedes dar cuenta que Jesús mantenía una vida de oración constante. Él oraba constantemente. Él oraba en la madrugada, Él oraba por las noches, Él oraba por las mañanas, Él oraba durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a Él le importaba, hermano, buscar y escuchar la voz del Padre. Él no se movía si no escuchaba la voz del Padre, si no era ordenado por la voz del Padre. Los primeros cristianos, cuando tú vas al libro de los Hechos, se caracterizaban por una vida de oración. Porque la oración, como te decía hace un momento, es parte esencial en nuestra vida cristiana. Bueno, yo he llegado a pensar que si no oramos, pues realmente no somos cristianos entonces, ¿verdad? Somos religiosos, somos simpatizantes del cristianismo, pero un cristiano verdadero tiene, debe y necesita orar. Amén. Y esta mañana quiero mostrarte 4 principios que debemos entender en cuanto a la oración. Y 3 de ellos los menciona Jesús allí en este versículo, en este único versículo que acabamos de leer ahí en Lucas capítulo 18, el versículo 1. Amén. Entonces, si estás escribiendo, si vas a escribir, ponte ahí listo para tomar notas, ¿no? Primer principio, fíjate, el primer principio en la oración es que la oración es una necesidad. Jesús dijo, o Jesús le refiere esta parábola sobre la necesidad. Escúchame, no es una necesidad de la carne, es una necesidad del espíritu, con E minúscula. Es una necesidad de nuestro espíritu. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, a nuestro espíritu, el alma entonces se inclina a la oración. Hace unos domingos yo te decía, cuando tú te llenas, cuando tú buscas, cuando tú caminas en el Espíritu, tu alma que está en medio de tu carne y de tu espíritu, tu alma se inclina a las cosas espirituales. Yo te decía que cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú caminas en el Espíritu, cuando tú alimentas tu espíritu con E minúscula, tu alma se va a inclinar, tu alma, sentimientos, emociones, carácter, pensamientos, sueños, se va a inclinar a lo espiritual. Y cuando tu alma se inclina a lo espiritual, jala a tu carne, y tu carne también se ve guiada a vivir en el Espíritu. Eso te lo dije hace unos domingos atrás, ¿no? Y cuando tú alimentas tu carne,
cuando tú provees para tu carne, cuando tú caminas en tu carne, entonces tu alma que está en medio de la carne y del espíritu también se va a inclinar. Sentimientos, emociones, carácter, pensamientos, sueños, emociones se van a inclinar a la carne. Y tu espíritu no se inclina a la carne, tu espíritu se va a entristecer, tu espíritu se va a apagar. Entonces, cuando tú haces caso a tu espíritu, porque el Espíritu Santo es el que viene y le pone la carga para orar. El Espíritu Santo viene a tu espíritu y le pone la necesidad de orar. Y cuando tú eres sensible a eso, tu alma y tu carne se inclinan a buscar a Dios en oración. Cuando somos gobernados por la carne, no sentimos la necesidad de orar. Pero cuando somos gobernados por el Espíritu, hermano, entonces hay una necesidad de orar. Es necesario orar. Es como la necesidad de comer, es como la necesidad de dormir, es como la necesidad de tomar agua. Lo mismo, espiritualmente hablando, sucede en la oración. Necesitas orar. Y cuando no oras, te secas. Cuando no oras, más fácilmente el enemigo y la carne hacen estragos en tu vida. De hecho, fíjate, la pregunta sería esta mañana: ¿por qué es una necesidad? ¿Por qué es una necesidad orar? Precisamente por eso, porque estamos en una guerra espiritual. No sé si te has dado cuenta o no, pero tú vives en una guerra espiritual contra tres enemigos poderosos. Voltéate con el que está a tu lado y dile: tú vives una guerra espiritual. Escucha, y esa guerra espiritual es todos los días, a toda hora y cada minuto de tu vida. Estás en una guerra espiritual contra tres enemigos poderosos. Tú dices: no, hermano, nadie tiene poder más que Dios. Sí, amén, Dios tiene todo el poder, pero estos tres enemigos son poderosos también. No tienen el poder de Dios, pero tienen cierto poder que afecta tu vida, que afecta mi vida. ¿Cuáles son esos tres enemigos? Número uno, primero, tu carne. Número dos, el mundo. Y número tres, Satanás. Escucha, no estoy diciendo número uno Satanás, porque a todo le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Es que, hermano, caí porque el diablo canijo que viene y me... No. Esa fue tu carnota, ¿verdad? Fue tu carnota. O sea, el diablo ahí ni culpa tiene, ¿no? Porque, escúchame, la carne tiene poder para hacernos caer. La carne tiene poder para alejarnos de Dios. Por eso dice la Biblia: no seas guiado por tu carne, sé guiado por tu espíritu. No camines en tu carne, camina en el espíritu. No alimentes tu carne, alimenta tu espíritu. Hay mucho de eso en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿tu primer enemigo quién es? Tu primer enemigo eres tú mismo. Yo mismo soy mi propio enemigo. Pablo dice en Romanos capítulo, no recuerdo si es 7 u 8, que dice que hay una guerra entre sus miembros, ¿verdad? Porque su espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, su carne quiere hacer la voluntad de él mismo, ¿no? Y hay una pelea, hay una guerra. Su espíritu quiere orar, pero su carne quiere ver Netflix. Su espíritu quiere ayunar, pero su carne quiere comer. Y hay una pelea ahí, hay una lucha. Y en esa lucha tú y yo nos encontramos todos los días, constantemente. El segundo es el mundo, hermano, y el tercero es el diablo. Pero por esa guerra que tú tienes, por esa guerra en la que tú batallas todos los días, tú necesitas, y yo también necesitamos orar. Es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque la oración nos lleva a depender en Dios y en su poder. Fíjate, vamos a pensar un poquito en este punto. ¿Por qué es una necesidad? Porque la oración nos lleva a depender en Dios. O sea que cuando tú oras, tú estás dependiendo en Dios. Tú estás soltando tus cargas, tú estás soltando tus necesidades en Dios. Quiere decir, si lo razonamos un poco, que cuando no oramos,
estamos siendo de alguna manera orgullosos, soberbios, porque no necesito que Dios me ayude en esto, no necesito ver la mano de Dios, no necesito que Dios haga un milagro, yo puedo solucionar esto en mis propias fuerzas, yo tengo control, yo sé qué hacer, yo sé qué pasos dar, yo sé qué voy a decir. Y eso es soberbia, ¿sí o no, hermano? Humildad es venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo no tengo ni idea qué va a pasar, ¿no? Esto se me salió de control. Yo no sé qué hacer, yo no sé cómo actuar, yo no sé cómo hablar, yo no sé qué paso dar ahora, yo no sé qué decisión tomar. Entonces yo necesito venir delante de tu presencia y pedirte: Señor, ayúdame. Dame paz, dame sabiduría, dame discernimiento, dame visión, dame entendimiento, dame comprensión de lo que debo hablar, lo que debo hacer, la decisión que debo tomar. Me lleva a depender de Dios. ¿Por qué es una necesidad? Porque mi fe se fortalece cuando oro. Mi fe crece cuando oro. Porque a través de la oración recibo dirección y recibo guianza. Y es una necesidad porque es un arma poderosa para interceder por los demás. Decía Mireya hace un momento en la oración del miércoles pasado, ¿no? que estuvimos aquí, estaba cayendo un aguacero, ¿verdad? No oíamos por el techo, pero nos fuimos a esa parte de allá atrás, los 80 que éramos, ¿no? Hablo por fe, ¿no? Los 80 que éramos, nos fuimos allá atrás y ahí estuvimos orando y estuvimos clamando: Señor, toca a la gente de este país, toca a la gente de este estado, toca a la gente de esta ciudad, toca a nuestros familiares. Y yo les decía a ellos en la oración: visualiza a tus familiares viniendo a la iglesia, adorando al Señor, levantando sus manos, postrados, sirviendo. ¿Por qué? Porque la oración te da fe, la oración te da dirección, la oración te da guianza, la oración te lleva a interceder, a clamar por tus familiares, por tus amigos, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por tus propios hermanos, por tu pastor que tanto lo necesita. Amén. Por los de la alabanza, por los servidores. Hermano, escúchame, hay mucho por qué orar. La gente dice: hermano, es que yo oro y a los 5 minutos ya no sé por qué orar. Tú dime, yo te mando una lista. Te mando una lista que te lleva como 1 hora, ¿verdad? Para orar. Hermano, hay muchísimo por qué interceder. ¿Te has dado cuenta cómo está la situación en el país? ¿Te has dado cuenta cómo están las cosas en el país, económicamente hablando, moralmente hablando, espiritualmente hablando? ¿Te has dado cuenta cómo están las cosas en el mundo? Como para no interceder, ¿no? Como para no clamar a Dios. Lo necesitamos. Este país necesita a Dios. Este estado necesita a Dios. Esta ciudad necesita a Dios, hermano. Necesitamos orar. Es importante orar. Es una necesidad orar. Fíjate, ve conmigo Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, fíjate, versículo 6, dice: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fíjate, la palabra afán tiene que ver con preocupación, con nerviosismo, con intranquilidad, con ansiedad, con inquietud. Y la solución para tu preocupación, para tu nerviosismo, para tu intranquilidad, para tu ansiedad y para tu inquietud, la solución es muy sencilla: poner cada petición delante de Dios. Porque la oración, aparte de todas las que ya te mencioné, que estamos en guerra, que nos ayuda a depender en Dios, que nos da fe, que nos da dirección, que nos da guianza, que nos ayuda a interceder, la oración aparte trae paz a nuestra alma y a nuestra mente, independientemente de cuál sea la respuesta de Dios para nosotros, independientemente de cuánto tarde
la respuesta de Dios para nuestras vidas. No te preocupes por lo que Dios te contesta o por cuánto se tarda en contestarte. Cuando tú oras, tú sales de tu cuarto de oración con paz, por haber solamente puesto tu preocupación, tu nerviosismo, tu intranquilidad, tu ansiedad y tu inquietud delante de sus pies. Con eso tienes paz. Por eso necesitamos la oración. Número 1, entonces, dijimos, la oración, ¿verdad?, es una necesidad. El segundo principio que yo te doy esta mañana es que, dice ahí Jesús, debemos orar siempre. Escucha, debemos orar siempre. Y cuando tú vas a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, allí hay un versículo que es uno de los más pequeños de la Biblia y dice: oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17, oren sin cesar. La Nueva Traducción Viviente dice: nunca dejen de orar. Y escúchame, hermano, orar siempre y orar sin cesar es la misma idea. Y no significa que todo el día estemos de rodillas orando. Significa más bien tener una actitud constante, diaria de oración. Tiene que ver con orar en todo momento y en toda circunstancia. Es hacer de la oración un hábito diario y prioritario. Es incorporar la oración en cada aspecto de nuestra vida. No importa lo que hagas en el día a día, tú puedes orar. Puedes orar cuando estás lavando los trastes, puedes orar cuando estás trapeando, barriendo o tendiendo las camas, puedes orar cuando vas manejando, puedes orar cuando estás trabajando, ¿verdad?, enfrente de la computadora, puedes orar cuando estás haciendo fila en las tortillas. Tú puedes orar. Señor, aquí estoy en esta fila, bendice a esta señora que está aquí enfrente, que va a pedir 2 kilos. Y bendice al que está atrás, Señor, con cara de malhumorado, ¿verdad? Ayúdalo, dame palabra para ellos. Imagínate, hermano. Imagínate que en eso te voltearas y te digas: así dice el Señor, ¿verdad? Y el otro: ¿qué te pasa? No. Podemos orar. La gente dice: es que tenemos que tener cierta actitud, ¿no? Tienes que poner las manos así, tienes que estar hincado, porque si no estás hincado tu oración no vale. A ver, escúchame, ¿pero quién dice eso? ¿Dónde está en la Biblia que solamente hincados podemos orar? Es verdad, podemos orar hincados. Jesús oró hincado en el huerto del Getsemaní. Dice que se postró delante de su Padre, ¿verdad? Y oraba y decía: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, ok, estoy de acuerdo. Orar hincados es muy bueno. Hay tiempos donde tú necesitas orar de rodillas. Hay tiempos donde hay tanta angustia que tú dices: no, yo tengo que postrarme, yo tengo que hincarme delante. Es más, hermano, escúchame, te voy a decir algo. Hay veces en donde no estás hincado, estás tirado de panza en el piso, llorando y moqueando delante de la presencia de Dios, porque la angustia es tan fuerte, la necesidad es tan tremenda, que tú no puedes estar ni hincado, tú estás tirado en la presencia de Dios. ¿Y eso se vale? Claro que se vale. Se vale estar tirado de panza, se vale estar hincado, pero también se vale orar sentado. También puedes orar de pie. Yo muy pocas veces oro sentado, y les voy a decir la razón: porque si oro sentado me quedo dormido. Entonces yo tengo que pararme. Yo casi siempre cuando yo oro, ¿verdad?, estoy caminando de un lado a otro, porque yo soy medio nerviosito. Y entonces, bueno, ese es pero yo no tengo ningún problema si yo estoy orando de pie, moviéndome de un lado al otro, y tú estás sentada o sentado orando junto conmigo. No, a mí no me importa, tú ora como tú quieras. Ora sentado, ora parado, ora caminando, ora con las manos levantadas, ora con las manos cruzadas, ora con las manos detrás. No importa. Es más, escúchame, te voy a dar un secreto. Puedes orar aún en tu cama.
acostado. Ay, hermano, eso es irreverente. No, David lo hacía. Hay salmos donde David dice que en su cama meditaba en Dios. Tú puedes estar acostado con tu cobijita aquí hasta el pecho, ¿verdad? Tu almohadita, tus manos aquí, ¿verdad? Diciéndole Señor, o donde quieras tus manos, ¿verdad? Y diciéndole Señor, qué bueno fuiste este día. Fue un día productivo, fue un día bendecido. Pude ver a la comadre fulana, pude ir a pagar la renta, pude pagar la luz antes de que me la cortaran. Me trajiste, me llevaste con bien, estuviste conmigo, estuviste con mi esposa, estuviste con mis hijos. Gracias Dios, te bendigo, este día fue maravilloso. ¿Sí o no, hermano? Porque no hay una, ¿cómo se dice esto? No hay una regla, no hay una posición correcta, no hay unas palabras exactas. Santísimo Padre celestial omnipotente que estás en el universo. O sea, bueno, si quieres hablar así, habla así, yo no tengo problema, ¿verdad? Tú ora como tú quieras, pero también le puedes decir Señor, aquí estoy bien enojado, estoy bien enchilado porque fulano de tal me hizo enojar. Y Padre, no se vale Dios. Y el Espíritu Santo dice, ya, calma, tranquilo, ¿verdad? Tú puedes orar como tú quieras, tú puedes usar el lenguaje que tú quieras, tú puedes tener la posición que tú quieras, hermano. Pero lo importante es que ores siempre, que ores sin cesar, que ores constantemente, que ores sin importar lo que estás haciendo. Hay tiempos, escúchame, debe haber un tiempo, necesita haber un tiempo donde tú cierras tu puerta y entras a tu cuarto y allí te pones a adorar, te pones a orar. Pero también puedes orar, como te decía hace un momento, manejando, lavando los trastes, caminando en la calle, haciendo la fila del banco. Tú puedes orar en cualquier momento. Escúchame, por eso es bueno hablar en lenguas, por eso es bueno tener lenguas. Y si tú no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo y no sabes de qué te estoy hablando y no has recibido el hablar en lenguas, tú necesitas buscar, tú necesitas pedirle a Dios, Señor, bautízame en el Espíritu Santo, yo quiero hablar en lenguas. Y Jesús dice que si nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos daría el Espíritu Santo a quien se lo pidiésemos. Y es bueno orar en lenguas porque tú vas caminando y tú vas orando en lenguas, ¿verdad? Yo oro en lenguas, hermano, yo oro mucho en lenguas. He aprendido que ahora cuando voy manejando estoy orando en lenguas, ¿verdad? Porque si no me agarra el chamuco y mi carne y me ando dando de golpes con los combineros, ¿no? Como si yo, ya, ¿verdad? O sea, no tiene caso, ¿no? Voy orando en lenguas. Señor, lléname, dame paciencia, paz, sabiduría, entendimiento. Dios, ayuda. Y me acuerdo de ustedes, me acuerdo de la hermana fulana, el hermano sutano, la hermana que tiene problemas y oro. Señor, me viene a la mente alguno de ustedes de repente y oro, los pongo en las manos del Señor. Escúchame, eso no viene de mí, eso no es mío, eso es el Espíritu Santo guiándome a orar con inteligencia, con sabiduría, con discernimiento. Y eso no es nada más para mí, eso es también para ustedes. Amén. Y que luego puedas llegar a tu casa, mandar un mensaje de WhatsApp, hermana fulana, hermano sutano, estuve orando por ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y de repente el hermano sutano, la hermana mengana te contesta y te dice, ay, gracias, acabamos de pasar por una situación, ¿no? Porque tú y yo debemos aprender que el segundo principio de la oración es que oremos siempre, que oremos sin cesar, que nunca dejemos de orar. Todos los días, cada que te acuerdes. Es más, yo te digo, te puedes estar bañando y puedes estar orando, ¿verdad? Señor, gracias por esta agua, porque tengo regadera, tengo agua, gracias, Dios, ¿verdad? Después de una semana me puedo bañar, te bendigo. Yo me baño cada 15 días, haga o no haga falta, hermano.
Orar sin cesar y orar siempre destaca la constancia y destaca la disposición permanente de tener una vida de oración. Y de verdad, hermano, debemos orar constantemente. Estábamos viendo un documental de una persona, un youtuber, ¿verdad? Avi y yo, que estuvo en Cuba y estaba hablando de la comida cubana. Y estaba diciendo, y estos churros con mermelada cuestan solamente 150 pesos cubanos, está bien barato y está bien rico. Y en su blog, en la parte de los comentarios, le escribían y le decían: yo soy cubano y gano 1,500 pesos cubanos al mes. Yo no tengo para gastar 150 pesos en un churro con 300 pesos costaban los churros esos, ¿verdad? Que era como menos de $1, hermano. Eran como 40 pesos mexicanos. Le escribían, le decían: jamás he comido esos churros en la calle, jamás he comido lo que tú comes en la calle, porque esa comida en la calle cubana no es para nosotros, es para los turistas. Nosotros los cubanos no la podemos pagar. Ganamos 1,500 pesos cubanos al mes. ¿Cómo vamos a pagar churros de 300 pesos? Y tú y yo nos damos el lujo de la coca de 3 litros, ¿verdad? No sé cuánto cuesta la coca de 3 litros, pero ya la compro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo dinero y le invito a todos, ¿verdad? Coca para todos, ¿no? Debemos darle gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios. Este país, hermano, que está terrible la situación. Sí, pero tienes para comprar, tienes para comer, tienes para vivir. Amén. Dale gracias a Dios. Antes de comer, Señor, te bendecimos porque tenemos para comer. Amén. Podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos cantar a todo pulmón. Nadie nos lo prohíbe, nadie nos dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde están entrando ustedes, verdad? ¿Qué están haciendo aquí adentro? Wow, hermano, necesitamos orar. Tercer principio es aprender a no desmayar. Eso lo dijo Jesús ahí en la cita que leímos al principio. Dice que no les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y fíjate, cuando vamos a Colosenses capítulo 4 versículo 2, hay también allí un versículo pequeño, Colosenses 4:2, que dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Escúchame, perseverar y no desmayar también son sinónimo. Y tiene que ver, hermano, con rendir nuestra voluntad delante del Señor. Es buscar a Dios con fe, aun cuando la respuesta tarde en llegar. Es orar con una actitud de confianza y de dependencia en Dios. Constancia y dependencia. Jesús fue persistente. Dice la palabra que él oró 3 veces y la respuesta fue la misma: silencio de parte del Padre, ¿no? Y cuando hubo una tercera oración y hubo un tercer silencio para Jesús delante del Padre, ahí terminó su oración. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía cuál era la respuesta. Y la respuesta era: no, vas a la cruz, ¿verdad? O no, sí vas a la cruz, ¿verdad? Escúchame, hermano, tú y yo debemos orar con constancia, con perseverancia, con persistencia, pero cuando escuchemos la respuesta necesitamos aceptarla. Hermano, y ya no está orando por esa oración que usted me decía de irse de aquí, ir a vivirse a Monterrey, ya no está orando por eso. No, hermano, ya no estoy orando por eso, ya contestó Dios. ¿Y qué le dijo? Que no. O que sí. O que no es Monterrey, es Campeche. Si ya me contestó, ¿para qué sigo orando? No sé si me estoy explicando. David se puso en ayuno y en oración por el bebé que iba a tener Betsabé, ¿no?
cuando pecó con ella y entonces el marido se muere porque David lo mandó matar. Y entonces Betsabé está ahí embarazada y el niño nace, pero nace con un problema físico, un problema de salud, y el niño está por morir. Y entonces David se pone a ayunar y a orar. Y a los 7 días después, David oye que están murmurando ahí en los pasillos diciendo: ya se murió el niño, ahora ¿cómo le decimos? Y David sale de su cuarto y dice: ya murió. Y dicen: ya murió. Ok, entonces dejo de ayunar y de orar, porque Dios ya contestó mi oración. Dios ya me respondió. Sírvanme de comer. Dijeron: pero cuando estaba el niño enfermo ayunabas y orabas, y ahora que sabes que ya se sanó, digo que ya murió, ahora pides de comer. Dice: pues ya para qué oro, ya para qué le pido al Señor. El Señor ya contestó mi oración. No me gusta su respuesta, pero ya contestó. A veces las respuestas de Dios no nos gustan, pero Dios contesta. Escúchame, Dios siempre te contesta. No, hermano, jamás me contestó mi oración. Eso es, cuando no te contesta quiere decir que la respuesta es no. Por eso no te la contestó, porque la respuesta era no. Mi papá tenía una respuesta clásica, ¿verdad? Tú le decías: papá, ¿me das permiso de ir al cine con mis amigos? Y él decía: ya veremos, dijo el ciego. Y de ahí no lo sacabas. Esa era su respuesta. Y esa respuesta, ya veremos, dijo el ciego, era: no te doy permiso, ¿verdad? O sea, puedes seguir molestándome toda la tarde si quieres, pero ya veremos, dijo el ciego. Ya para qué le decía nada, ¿no? Ya me contestó. Ya sé cuál fue su respuesta. Pero, escucha, mientras no llegue una respuesta, necesitamos mantenernos en oración con perseverancia y sin desmayar. Ve conmigo, Isaías, capítulo 62. Fíjate lo que dice versículos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Esa palabra guardas son centinelas, vigilantes, todo el día y toda la noche. ¿Cómo estaban los guardas, hermano? Todo el día y toda la noche. No callarán jamás esos guardas, ¿verdad? Durante el día y durante la noche ellos no van a callar. Los que se acuerdan de Jehová, fíjate cómo dice, no reposen. Pero fíjate ahora el versículo 7, hermano, es impactante. Dice: no le den tregua. Ahora, ¿de quién está hablando? Estos guardas no le deben dar tregua ¿a quién? Lo dice la frase siguiente, dice: hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿De quién están hablando? De Dios. Dice, los guardas durante todo el día, toda la noche, no deben callar jamás. Los que se acuerdan de Jehová no reposen ni le den tregua a Dios. Hasta que, esa palabra es importante, esa frase, hasta que no le des tregua a Dios, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No le des tregua a Dios hasta que toque a tu abuelito que no es cristiano. No le des tregua a Dios hasta que convierta a tu marido. No le des tregua a Dios hasta que cambie la vida de tus hijos. No le des tregua a Dios hasta que no transforme la situación en México. No darle tregua a Dios, ¿qué significará, hermano? Perdóname lo que voy a decir, la frase que voy a usar, pero es estarlo muele y muele y muele y muele y muele. Exactamente como la cita que leímos al principio de Lucas, donde esta mujer viuda le decía al juez: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme. Y ahí estaba la señora. Se hizo una pancarta que decía: hazme justicia, y estaba fuera de la casa del juez marchando y hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez llegaba de su trabajo, la veía y decía: vieja loca, ¿verdad? Y se metía a su casa. Se sentaba a comer, se iba a dormir, se iba a desayunar, volvía a salir de la casa, la volteaba a ver, decía: esta señora, y se iba a su trabajo. Regresaba del trabajo y la señora: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia.
Hasta que llegó un día en que el juez, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, llegó un día en que el juez dijo: esta señora ya me cansó, ni temo a Dios y no respeto a nadie, pero ¿por qué esta señora es tan insistente? Esta señora está aquí, muele y muele, ¿verdad? Pues le voy a hacer justicia. A ver, ¿qué necesita? Señor juez, mi casa me la quitaron a la mala y se fueron, se llevaron. Ándale, pues ya, está bien. A ver, expido el expediente, ¿no? La firmo, la sello. Vete ya, recupera tu casa. Y la señora aventó el cartel y se fue feliz, ¿verdad? Digo, me hizo justicia, ¿verdad? Escúchame, el mismo ejemplo Dios dice: tú lo debes hacer. ¿Qué dice ahí el versículo? Isaías capítulo 62 dice: los que se acuerdan de Jehová no reposen, no le den tregua a Dios hasta que restablezca Jerusalén, la ponga por alabanza en la tierra. Escúchame, hermano, Dios nos ha puesto a ti y a mí como guardas, como centinelas, como vigilantes, como intercesores, para mantenernos activos en la oración día y noche. Y tú y yo, como guardas, no debemos callar, porque debemos mantener una oración continua. Los guardas no debemos reposar, debemos estar alertas y despiertos. Los guardas no debemos darle descanso a Dios, no debemos dejar de clamar hasta que haya una respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios. Toca a mi marido, Señor, toca a mi marido, toca a mi marido, toca a mi marido, toca a mi marido, toca a mi marido. Amén. Y un día Dios lo va a tocar. Mi abuelita oró no sé cuántos años por mi papá y mis otros dos tíos que andaban en la calle de la amargura, hermano. Mi papá dice que llegaba a las 3 de la mañana tomado, habiendo fumado, habiendo estado con sus cuates. Imagínate, estaba dentro de un club que se llamaba el Club Vampiros, porque les gustaba chupar. Y entraba a las 3 de la mañana de puntita, según él decía, para no despertar a mi mamá. Y cuando iba entrando, entre las sombras, porque no prendía las luces, ¿verdad? Entre las sombras veía a mi abuelita hincada en el sillón de la sala, orando por él. Escúchame, años. Nosotros estuvimos años orando por un avivamiento dentro de la iglesia presbiteriana. Años. Por lo menos 2 años, me acuerdo bien, mi primo y yo y otros jóvenes de la iglesia presbiteriana, orando, Señor, trae avivamiento, trae avivamiento. El avivamiento nunca llegó a la iglesia presbiteriana, pero llegó una iglesia en el mover del Espíritu, en donde nos fuimos y ahí explotó la cosa en Toluca, hermano. No le des tregua a Dios. Es que, hermano, ya me cansé, llevo tanto tiempo orando por este hombre, llevo tanto orando por esta circunstancia, por esta situación, no pasa nada. No, tú ves que no está pasando nada, pero escúchame, Daniel oró por 21 días y cuando viene la respuesta, el ángel le dice: es que había oposición en los lugares celestiales. Desde que empezaste a orar, tu oración fue escuchada, pero cuando yo venía a darte la respuesta, había oposición y yo tuve que pelear. De hecho, tuvo que venir Miguel, eso lo dice Daniel, tuvo que venir Miguel a ayudarme, y Miguel se quedó peleando contra el príncipe de Persia y yo bajé a darte la respuesta. Tú no sabes la oposición espiritual que hay por lo que tú estás orando, y como no lo sabes, tu tarea es seguir orando, ¿verdad? Persistir. Amén. Y el cuarto principio es aprender a ser constantes. Aprender a ser constantes. Fíjate, ve conmigo Romanos capítulo 12, versículo 12. Fíjate, dice: gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración.
Ser constantes, hermano, habla de decisión y habla de firmeza. Porque no podemos gozarnos en la esperanza que ahora tenemos en Cristo y no podemos soportar el sufrimiento si tú y yo no aprendemos primero a ser constantes en la oración. Constancia en los tiempos buenos nos va a llevar a orar en los tiempos malos. Si tú eres constante para orar en los tiempos donde todo va bien y todo marcha bien, vas a ser bueno para orar cuando todo marche mal. Porque ya creaste un fundamento, ya creaste una base de oración. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Y dice la Biblia que Pablo se mantenía orando por las iglesias. La oración constante, hermano, nos hace más sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque al orar constantemente nos familiarizamos con la voz del Espíritu Santo. Y es más fácil que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestra conciencia. Su voz nos puede dirigir cuando estamos haciendo lo correcto. Su voz nos puede afirmar que estamos haciendo lo correcto. Y también su voz nos puede afirmar cuando estamos haciendo lo que no es correcto. Pero como tú y yo estamos siendo más sensibles porque estamos orando constantemente, podemos escuchar la voz de Dios, podemos tener discernimiento, sensibilidad y decimos: sí, Señor, estoy de acuerdo, no estoy yendo bien, redirige mis pasos, ¿verdad? Corrige mi camino. Y es más fácil eso a dejar de orar y que corazón como una piedra, ¿no? Y no te puede decir nada el Señor porque tú no lo escuchas. La oración constante cambia nuestro corazón y podemos ser guiados y dirigidos por Dios. Necesitamos orar. Esta iglesia necesita orar. Yo los invito, no me canso, no les doy tregua a ustedes, ¿verdad? Vengan a la oración, vengan a la oración. Los miércoles estamos aquí, los miércoles oramos a las 6:30. Vengan. Y tú dices: ay, ¿cuándo nos va a dejar de decir? No se los voy a dejar de decir. Un día de estos va a acabar la oración de los miércoles. Escúchame, te digo de una vez, no la voy a terminar. No vamos a dejar de estar aquí orando los miércoles a las 6:30. No me importa que seamos 4 personas. Pero yo te invito, necesitamos orar. Pero hermano, ¿qué caso tiene? Puedo orar desde mi casa. Yo los acompaño en el Espíritu. Ustedes oren allá en la iglesia, yo acá en la casa me uno a su oración, ¿verdad? Porque hermano, porque llueve, porque está nublado, porque hace calor, hermano, hace frío. No, escúchame, pero tú no sabes el poder que hay cuando nos juntamos en este lugar y oramos juntos. Qué bueno que ores en tu casa. Ora en tu casa los lunes, ora en tu casa los martes, ora en tu casa los jueves, ora en tu casa los viernes. Pero los miércoles, ven aquí y ora junto con nosotros, porque hay poder. Cada miércoles es diferente, hermano. Cada miércoles es distinto. Estamos aquí las 80 personas y yo haciendo cosas diferentes, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía a hacer cosas distintas. Pero algo sucede cuando estamos juntos como cuerpo de Cristo en oración. Yo te invito, hermano, ora todo el tiempo, ora las 24 horas del día, ora todos los días. Porque la oración es la columna vertebral de nuestras vidas cristianas. Ponte de pie esta mañana. ¿Cuáles son los 4 principios que debemos aplicar para tener una vida de oración? Número 1, entender que es una necesidad. Número 2, orar siempre. Número 3, no desmayar. Número 4, ser constantes. La constancia crea hábitos. La constancia crea hábitos. Y si tú eres constante para orar, vas a crearte el hábito de orar. Y si tú tienes el hábito de orar, vas a escuchar más fácilmente la voz de Dios. Vas a discernir más fácilmente la voluntad de Dios en tu vida. Vas a ser más fácilmente dirigido en los caminos del Señor.
Si tú constantemente oras, vas a alimentar más tu espíritu que tu carne. Y cuando estés a punto de hacer algo que no viene de Dios, señales rojas, amarillas, azules, moradas, intermitentes van a estar ahí y vas a oír un zumbido en tus oídos, ba, 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 peligro, peligro, peligro. Cuando tú y yo no oramos, hermano, oyes la voz de tu conciencia dentro de ti que te dice: no lo hagas. Cuando no hay oración. Pero cuando hay una oración constante, ves los flashazos, ves pa, 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 ¿verdad? Cuando vivimos en Tulsa, en Oklahoma, había alarmas para tornado. Qué horrible era oírlas, hermano. Eran postes como de luz que tenían bocinas de una circunferencia de no sé cuántas cuadras, pero tú la oías como si estuviera fuera de tu casa, porque te estaba avisando el peligro, te estaba avisando que venía un tornado y que tú tenías que hacer algo. Y cuando tú tienes una vida de oración, tú oyes esa alarma que no te deja hacer tu propia voluntad, que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Señor: Padre, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu a la oración. Despierta mi espíritu a la intercesión. Despierta mi espíritu para meterme contigo, Señor, en el cuarto secreto, para tener intimidad, para tener comunión, para orar y clamar, interceder por mi vida, por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, por esta ciudad, por este estado, por esta nación. Llévame a tener una actitud de oración, llévame a tener una vida de oración. Espíritu Santo, aquí estoy. Habla con Él esta mañana, hermano. Habla con el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Despierta en mí la necesidad, el deseo, el anhelo, el hambre, la sed por orar. Que en la madrugada me despiertes y pueda orar. Que en las mañanas, al abrir mis ojos, lo primero que haga sea orar. Que durante el día esté orando. Que durante el día tenga una comunión contigo, un deseo, una necesidad de orar. Que en la noche, Señor, me meta en tu presencia antes de dormir, Padre Celestial. Y pueda darte gracias por el día, pueda darte gracias por lo que hiciste, pueda darte gracias por lo que no hiciste. Si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, ahí donde estás, habla con el Señor y dile: Padre, bautízame en el Espíritu Santo. Quiero hablar en lenguas, Señor. Quiero orar en el entendimiento y quiero orar también en el Espíritu. Quiero orar en español y quiero orar en lenguas, Dios. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Tu palabra dice, Señor, que si te pido el Espíritu Santo, tú me lo das. No estoy pidiendo nada en contra de tu voluntad. No estoy pidiendo nada que no venga de ti. Estoy pidiendo, Señor, que sea lleno de tu presencia, que sea lleno de tu Espíritu Santo, que pueda hablar en lenguas. Rompe en mi vida todo concepto equivocado. Rompe en mi vida toda religiosidad. Rompe en mi vida todo pensamiento que obstruya que yo pueda recibir el Espíritu Santo. Pero Padre, bautízame, Señor.